de leproso y orgulloso a sanado y humilde. Este es el tema que hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Al igual que ayer, para adentrarnos hacia aquello que cambia vidas, tenemos que abrir la palabra de vida. Así que quiero invitarte, por favor, que vayas conmigo a el segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Cuando ustedes ven la diapositiva acá, dice que el tema va a ser desarrollado del segundo libro de Reyes, del capítulo 5, del verso 1 al 14. Ahí está nuestra materia de estudio para esta noche. Así que quiero invitarte a que lo leamos juntos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14. Empiezo a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas. También llevaba vestidos y llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso yo soy Dios que da vida y la quita? Para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño recién nacido, y quedó limpio. Palabra de Dios. Amado Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti hoy. Por tu gracia, por tu misericordia estamos acá. Hemos abierto, Señor, aquella palabra por la cual tú diste a la existencia todo lo que hoy vemos y aquello que nuestro ojo tampoco puede ver, porque por tu palabra fueron creadas.
Y es esta palabra la que ha cambiado miles y millones de vidas alrededor del mundo. La hemos dado lectura creyendo, oh Señor, que tú sigues obrando, manifestándote en tus hijos. Te rogamos, oh Señor, que bendigas el estudio de tu palabra. Cada alma presente acá, después de haber escuchado tu palabra, no vuelvan a casa siendo los mismos, sino que tu palabra, Señor, que tiene poder, los transforme, nos dé un cambio total, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, como antes lo decía, el título de hoy es de leproso y orgulloso a sanado y humilde. ¿Qué título, verdad? Ya se dieron cuenta de quién es que vamos a hablar. ¿De quién es que vamos a hablar? De un personaje que en la Biblia se le llama Naamán. Es muy conocido este personaje para aquellos que leen la Biblia, pero para aquellos que no, tal vez no saben quién era Naamán. Así que también necesito exponer el contexto de esta historia para que comprendamos. Es que la palabra de Dios en sí, muchas veces cuando no comprendemos su contexto, hay veces hace que sea mal entendida. Es por eso que durante estas noches yo hago paréntesis y explico qué significaba en aquel entonces eso. Ok, empecemos. Dice la palabra de Dios que en este relato que acabo de narrar, aparece un personaje llamado Naamán. Este Naamán no era cualquier persona. Dice la Biblia que Naamán era general del ejército de Siria. Paréntesis ahí. Siria era una de las naciones que tomaron a Israel en muchas ocasiones para esclavitud. Siria no era una nación amiga de Israel. Siria era enemigo de Israel. Por eso en el versículo 2, cuando yo leo el versículo 2, dice que hubo un grupo de sirios que se llevaron cautivo a una muchacha, pero no solamente una muchacha, se llevaron cautivo a muchos. Sucede que la Biblia toma este relato y hoy lo deja establecido aquí para que nosotros vayamos viendo que Dios, aún a aquellas personas que nosotros podamos ver como nuestros enemigos, los ama. Sin importar lo que hagan, lo que hayan hecho o lo que sean. El amor de Dios es tan grande que alcanza aún a nuestros enemigos. Siria era enemigo de Israel. Y Naamán era el general del ejército de Siria. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Naamán era el general del ejército de Siria. Pero no solamente era un cualquier general. Dice que este general gozaba de gran prestigio, de gran estima, y era muy valeroso en extremo. En ese mismo versículo 1 nos dice por qué. Dice que Dios le dio la victoria, Dios salvó, Dios permitió que este enemigo de Israel, Siria, hiciera lo que quisiera, incluyendo llevar cautivo a sus hijos. Dios le dio, ustedes se acuerdan lo que estudiamos ayer, Deuteronomio capítulo 8, Dios le dio prestigio, estima y valentía a Naamán. Todo lo que era Naamán era porque Jehová se lo había permitido. Jehová le había provisto esto. ¿Y cómo es eso que Dios le provee al enemigo de su pueblo tantas cosas? Es que era para esto. Porque hay un eslabón que va a unir entre una enemistad hacia la salvación. Mis hermanos, este hombre era orgulloso por estas tres cosas que vemos acá. Por eso le puse ahí como título, Naamán el leproso y orgulloso. ¿Por qué era orgulloso? Porque él era el general, no era cualquier persona. ¿Por qué era orgulloso? Porque todo el mundo le tenía gran prestigio.
¿Por qué era orgulloso? Porque lo estimaban. ¿Por qué era orgulloso? Porque él era un hombre muy valiente. Tanto así que a él lo valoraban casi igual que el rey. No era cualquier persona. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenía lepra. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Qué es esto de lepra? En la Biblia tú vas a escuchar muchas historias acerca de la lepra. Hoy, actualmente, a la lepra se le conoce también como el mal de Hansen. Pero en la Biblia, la lepra tenía un sentido más allá de ser una enfermedad. Quiero explicar bien esto para que comprendan qué es lo que vivió este hombre. En la Biblia, la lepra era considerada una maldición de Dios. Voy a volver a repetirlo. La lepra en la Biblia era considerada como una maldición de Dios. Vamos a ver, para aquellos que conocen la historia, para aquellos que no voy a decirla de manera rápida, Moisés, aquel varón de Dios que utilizó el Señor para poder darle libertad a Israel, tenía dos hermanos, un varón y una mujer, Aarón y María. Sucede que en algún momento, mientras Moisés iba llevando al pueblo de Israel con mano poderosa, hubo cierto altercado entre hermanos. No creas que solamente tú y en tu casa entre hermanos tienen discusiones. Los hijos de Dios también tienen discusiones. Así que Moisés tuvo cierta diferencia con Aarón y María. Entonces, era tanto así que querían ver a Moisés como por debajo de ellos. Pero a quien Dios había escogido era a Moisés, no era a Aarón. Tampoco era a María. Su vocero, su instrumento principal era Moisés. Sucede que, ¿se acuerdan que les dije que Dios había liberado a Israel? Y Israel tenía una mentalidad esclava y tenía que trabajar de una manera dura con ellas muchas veces para que comprendieran. Pues esto es lo que le sucedió a María. María era la que empezó todo aquel revuelto entre Moisés, Aarón y los demás. Y la palabra de Dios nos dice en Números 12, 9 al 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Está claro que es desde ese entonces, incluso en los tiempos de Jesús, se consideraba como una maldición. Alguien que tenía lepra era una persona maldita, maldita por el Señor. Ahora, esto es en el contexto de la nación de Israel. Los sirios no creían en Jehová. Sin embargo, tenían la noción de lo que pensaban los israelitas sobre la lepra. Mucho más allá. Un leproso no solamente era alguien maldito por el Señor, entre comillas, no estoy diciendo que así era, al inicio se consideraba así, sino que un leproso tenía que pasar algo que no le gustaría pasar a otra persona. Yo creo que a nadie le gustaría vivir así, como un leproso. Vean qué es lo que tenía que enfrentar un leproso. Cuando tú lees Levítico 13, 45 al 46, nos dice que si alguien era hallado leproso, entonces en él se encontrara llaga y llevara sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, tendría que pregonar: inmundo, inmundo. Todo el tiempo al ver un leproso es inmundo. Entonces dice, el que estuviera así con la llaga será inmundo, estará impuro, y aquí viene lo feíto: habitará solo, fuera del campamento será su morada. Dicho esto, ahora quiero que ustedes comprendan qué es lo que vivía Naamán. Tal vez para Naamán, él no consideraba que su enfermedad era una maldición de Dios. Pero de acá
no se escapaba. De esto Naamán no se escapaba. Naamán tenía familia. La palabra de Dios nos dice que la señora de Naamán tenía una sirvienta. Naamán tenía familia, tenía a su esposa, tenía hijos. Y una persona leprosa, tal como lo acabo de leer, dice que era una persona que tenía llagas. Era una persona que desde la punta del pie hasta la cabeza estaba con llagas. Imagínate tú, vamos a entrar en el contexto de lo que vivió Naamán. Si Naamán quería abrazar a su esposa, no podía. Uno, porque tenían llagas y le dolía. Dos, porque si ama a su esposa, él no quiere contagiarla. ¿Tú te imaginas a Naamán viendo a sus hijos jugando y que sus hijos quieren abrazarlo a él? Pero él solamente quiere verlo de lejos y dice, mi amor, yo quisiera abrazarte, pero no puedo. Si te abrazo te contagio, o si te abrazo, no puedo. ¿Tú sabes qué vivía Naamán? No fue fácil para él. Eso era vivir con lepra. Pero mis hermanos, la palabra de Dios, y le agradezco a nuestra hermana que mencionó algo que ahorita voy a volver a repetir. La palabra de Dios nos dice que la lepra no solamente se limita a algo físico hoy o en aquel entonces. Sucede que Dios considera que cuando alguien no está con él, la palabra de Dios dice que cuando alguien no quiere aceptarlo como su Señor y Salvador, dice que nosotros, todos, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en nosotros cosa sana, sino todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Dice que no hay nada curado en nosotros, no hay nada vendado ni suavizado con aceite. El Señor compara a las personas que no lo aceptan como su dueño, como su Señor, como su Salvador, como alguien leproso. ¿Y cómo es esto? Ok, aquí es donde necesito explicar en qué consiste esta lepra. Una lepra espiritual. Mis hermanos, quiero que comprendamos muy bien este tema porque en sí es algo que a todo el mundo hoy ataca. La lepra espiritual o igual a pecado es algo que todo ser humano en esta tierra está contagiada. Todos tenemos el pecado desde nacimiento. Y entonces dice, ¿cómo? Yo desde mi nacimiento soy pecador. Si todos somos pecadores desde que nacemos. Desde que nacemos todos traemos esa lepra espiritual que Dios lo mencionó en Isaías 1:6. Se llama pecado. Para que vean que lo que estoy diciendo está escrito. Cuando tú lees Salmo 51, verso 5, el rey David, el dulce cantor de Israel, aquel que en la Biblia se le conoce como un varón conforme al corazón de Jehová, dijo lo siguiente: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por si fuera poco, Saulo, Pablo, el gran predicador, el gran evangelista, en su lucha interna, cuando tú lees Romanos capítulo 7, tú vas a ver que Pablo explica esto de una mejor manera. Pablo dice así: no sé qué me pasa, yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo sé qué es bueno hacer, pero de repente yo siento que hay algo en mí que me lleva a hacer aquello que no es bueno. No entiendo, yo sé que es bueno y estoy tratando de hacer eso, pero cuando me veo, ya estoy haciendo algo malo. Entonces, dice Pablo, me he dado cuenta que si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mis hermanos, a esto se le llama naturaleza pecaminosa. En un día de estos lo mencioné, pero hoy quiero explicarlo un poco mejor. Mi hermano, mi hermana, hay algo que todo ser humano trae desde que nace, y es el pecado.
El pecado es algo que nos heredó Adán y Eva, nuestros primeros padres. Alguno dirá, bueno, ¿pero por qué? ¿Acaso yo tuve culpa que Adán y Eva me heredaran eso? Ok, ten esa pregunta ahí en mente, porque la vamos a contestar. El pecado es aquello que hoy viene degradando a este mundo. Es el pecado lo que hace, voy a tomar lo que pasó con Naamán ahora desde otro sentido. Es que muchas personas no se dan cuenta que el pecado que mora en él, el pecado que mora en ella, por más que trate de hacer las cosas bien, siempre resultan para mal. Mis hermanos, solo ponte a pensar lo siguiente. Una persona que quiera persistir en su pecado no tiene lepra. Él está sano, ella está sana. En su familia está todo bien. Pero es una persona que no tiene a Dios en su corazón. Entonces, esta persona viene, sí, abraza a su esposa, abraza a sus hijos, está todo bien, pero él no se da cuenta que poco a poco él está contagiando a su familia del pecado que mora en él. Es ahí donde un padre en la casa, sin darse cuenta, cuando empieza a discutir con su esposa, empieza hablando malas palabras, tirando golpes, tirando cosas, y los niños vienen viendo. 1 año, 2 años. Él no se da cuenta. Estos niños crecen viendo a su papá que habla malas palabras en casa. Crecen viendo que su mamá, cuando se enoja con su papá, sale y se va a tomar. Y el otro hace lo mismo. Crecen viendo estos hijos que de repente el papá se pone a hacer cosas ilícitas. No se da cuenta el padre, pero está contagiando a su hijo cuando su hijo ya tiene 14, 15, 16. Y ya lo ve por malos pasos. Dice, ¿pero qué te pasa a ti? Es que él lo contagió. Él lo está contagiando, no se da cuenta, pero lo está contagiando. Esta es la lepra espiritual, este es el pecado que nosotros traemos todos. No importa qué ser humano haya alcanzado tal pináculo de éxito en esta vida, es un gran pecador. Todos tenemos este mal. Pero, mis hermanos, no es solamente saber que tenemos este mal. Es saber cómo curar este mal. Y es aquí donde quiero responder a aquella pregunta que dejé ahí. Ok, Adán y Eva pecaron. Y a causa de estos dos, ahora yo soy pecador. Sí. Pero a causa de Jesús, hoy tienes la posibilidad de ser limpio. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo es que alguien puede ser limpio? ¿Cómo es que alguien puede combatir contra el pecado? Bueno, cuando nosotros leemos Isaías capítulo 53, verso 4 y 5, Isaías nos explica cómo es que nosotros podemos curar esa lepra espiritual. Mis hermanos, solo no se puede. No podemos solos ser curados del mal. En Isaías 53, verso 4 y 5, dice así. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Escuchen bien esto. Y por sus llagas fuimos curados. Mis hermanos, esto necesito explicarlo también. El pecado es algo que todo ser humano tiene. El pecado es algo que el ser humano solo no puede controlar. Lo vuelvo a repetir. No hay una persona, sino muchas y miles que han dicho, voy a cambiar, y no lo han hecho. Porque no pueden solo. No importa, tú puedes ir y escuchar a algún conferencista motivador que te diga que tú puedes, que hay fuerza en ti, y todo aquello que tú dices, sí puedo, claro que sí, yo puedo. Pero es que después de eso va a surgir otra cosa. La vida del ser humano está llena de pruebas.
Todas las personas estamos caminando y en nuestro camino vamos a tener esta gran lucha entre el bien y el mal, entre el pecado y el Espíritu Santo que quiere obrar en nosotros y solo no se puede. Es únicamente por lo que Cristo hizo que nosotros podemos vencer el pecado. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es que alguien puede vencer a esto con un Cristo que hoy no ves? Porque esto es otra pregunta, otra duda que muchas personas tienen. ¿Cómo es que uno puede vencer al pecado con la ayuda de Jesús si Jesús hoy no está aquí? Muchas personas dicen, ¿cómo voy a creer en alguien que no veo? Mi hermano, es cierto, Cristo no está acá, pero Cristo mora en los corazones de cada persona que ha sido transformada. Y alguien que te habla hoy fue transformado por su poder. Cristo oró por ti y por mí allá en el Getsemaní y dijo, Señor, yo oro por aquellos que van a escuchar a estos 12 que estoy enviando, para que ellos también sean uno como tú y yo somos uno. Mi hermano, mi hermana, todo es creer. El ser humano tiene la capacidad de creer, pero muy poco trata de creer en lo que en realidad tiene valor. ¿O acaso cuando estás en un problema y te acercas a tu amigo o a tu amiga y le dices, mira, tengo estos problemas. Ah, mira, yo ya sé. Mira, ¿sabes qué puedes hacer? Allá hay una señora. Aquella vez esa señora a mí me ayudó. Y, ay, ¿qué hace esa señora? Pues tú solamente tienes que llevar y cuando llegues le tienes que contar todas tus cosas y entonces ella te va a decir qué es lo que te está pasando. Y entonces te va a mandar a que busques unas cositas y se las lleve y entonces ahí te va a decir y te va a dar un amuletillo y con eso vas a ver que vas a poder. Te vuelve a pasar lo mismo. Te esclavizas más. El ser humano cree. Trata de creer aquí, trata de creer allá, pero no cree en lo que en realidad salva, en lo que en realidad sana. Cristo sana, Cristo da el poder para vencer. Mi hermano, es que las cosas de Dios son necesarias entenderlas desde un ámbito espiritual. Jesús obró tantos milagros en los cuales Dios pide que des un salto de fe. Muchas veces los milagros de Jesús, a como hoy sucede en la vida de las personas, son irrazonables. ¿Cómo es que Dios va a transformar mi vida con simplemente yo pertenecer al cuerpo de Cristo, orar, estudiar la Biblia? ¿Cómo va a hacerlo? Lo va a hacer. Él lo ha hecho y lo sigue haciendo. Cristo es la cura para esa lepra espiritual. Es en su llaga, es en su amor, es en lo que Él derrotó a este mundo pervertido y al quien lo gobernaba. Él te da el poder. Es Jesús. Mi hermano, mi hermana, en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, estamos viendo lo que se profetizó cientos de años antes de que sucediera. Y cuando sucedió, tú y yo no estábamos. Así como cuando Adán y Eva pecaron, tú y yo no estábamos. Y ahora es un salto de fe lo que Dios te pide para que puedas ser tú apoderado, apoderada y ser sano del pecado. No importa cómo haya sido la situación, la condición. ¿Se acuerdan que Naamán era el general del ejército de Siria? Dios ama a Naamán, en aquel entonces en presente, lo amó, aun cuando era el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando leí en el versículo 1, dice que Dios le dio salvación a Siria a través de Naamán. Pero después nosotros vamos a ver que Dios utiliza a la sirvienta de Naamán para poderle darle sanidad. Mis hermanos, es que esta es otra cosa que también quiero mencionar. El Señor es tan bueno, Dios es tan amoroso, es tan incomprensible su amor, que aun cuando te estés portando mal, aun cuando tu camino va hacia la perdición, siempre va a estar ahí. Mi hermano, mi hermana, es que Dios manda ángeles a que te cuiden. Dios manda a sus servidores a que tú, por más de que no estés con Él hoy, tu vida no se pierda.
Naamán decía, sí, yo fui el que conquisté, yo sublevé a Israel, yo hice, pero Segunda de Reyes 5:1 dice que Jehová le dio la salvación a Siria por medio de Naamán. No creas que en esas situaciones en las que de repente alguien te iba a asaltar, pero en eso que menos lo esperabas, alguien llegó y entonces dije, qué suerte, Dios envió un ángel. El Señor envió su ángel para que no atentaran contra tu vida. En los accidentes, en esas balaceras, balas perdidas. Mi hermano, hay un mundo espiritual que tú no logras ver. Y hay cosas que hay veces, si uno las predica desde un púlpito, va a sonar a locura. Dios tiene sus ángeles a disposición de cuidarte a ti, para que no te pierdas. El Señor siempre manda a sus ángeles, están allí cuidándote para que en lo que menos el diablo que quiere quitar tu vida para que estés sellado para perdición, ellos batallan por ti. En cada etapa de tu vida el Señor está dispuesto a pelear por tu alma. Esto le pasó a Naamán. Naamán no se daba cuenta, pero Dios estaba en todo ese proceso. Cuando no tenía lepra, cuando era valeroso, cuando hacía tantas cosas, ahí estaba. Dios está allí cuando tú estás estudiando, estás trabajando, cuando te estás sacrificando, cuando estás haciendo negocios. El Señor está ahí presente a través de sus ángeles. Te cuida. Medita por cada paso que hagas porque tu Dios está contigo. Él nunca te abandona. Porque tú eres lo más precioso que Él tiene en esta vida. Tú vales la sangre de su Hijo. Pero Dios no solamente te cuida. Dios va a enviar a sus ángeles a que vayan e influyan a otras personas y te inviten a que pases de esa condición de lepra espiritual a ser una persona sanada espiritualmente. Y esto le sucedió a Naamán. Naamán, la esposa de Naamán, tenía una sirvienta. Y esta sirvienta, dice la Biblia, que era del grupo de las personas que habían llevado cautivos de Israel. Era una muchacha, era una joven. Esta joven miró que su jefe sufría. Esta joven vio que su jefe, por más general, prestigioso, valeroso, orgulloso, no era feliz. No podía abrazar a su esposa ni a sus hijos. Decía, ¿cómo puedo curarme ahora? Es que no había doctores, no había plata, no había nada que valga para curar. Entonces, esta muchacha que conocía cómo podía ser sanada, esta cristiana, dijo, yo no me puedo quedar callado, no me puedo quedar callada, yo voy a ayudar a mi patrón. Entonces se acercó a la señora de Naamán y le dijo, ¿sabe qué, señora? Yo veo muy triste a mi patrón, yo quisiera ayudarle. Allí de donde yo soy, allí en mi tierra, hay un varón, hay un profeta de Dios. Yo estoy seguro que si Naamán llega, mi patrón llega y le ruega a él lo sanaría de su lepra. Y aquí quiero hablarles a cada uno que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Al lado de tu casa hay vecinos. En tu familia hay personas. En tu trabajo hay otras. Mis hermanos, que tú los ves, ellos creen que están bien. Creen que están bien porque trabajan, porque tienen dinero, porque son estudiados, porque tienen casa. Y creen que están bien. Creen que están bien porque salen y salen a las fiestas y vuelven y fuman y vapean y se drogan y hacen todo lo que y creen. Pero tú sabes que no están bien. Tú que has sido limpiado, limpiada de la lepra espiritual, sabes que no están bien. A ti ahorita te hablo, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos una gran responsabilidad y es no quedarnos callados. Nosotros sabemos quién tiene la sanidad. ¿O acaso te gustaría ver a tus seres amados que en el proceso de esa lepra espiritual, cuando tú estés gozando de los cielos,
de las riquezas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, ellos no estén? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima no esté allí? Tenemos una responsabilidad y es invitar a estas personas a que sepan dónde hay sanidad para lo que están viviendo. Esta muchacha dijo, yo no puedo quedarme con la boca callada. Yo tengo que decirle a mi jefe dónde hay sanidad. ¿Saben qué? Ahora voy al otro lado. Muchas veces nosotros le vamos a dar la dirección, las formas, dónde está la solución. Le vamos a abrir la Biblia, le vamos a decir a esas personas. Y las personas orgullosas tienden a empezar a usar su propio método de curación. Pero en esto, le estoy hablando otra vez a los que hemos aceptado al Señor, en esto tú eres maduro, tú eres madura. Debes de comprender que aquella persona está en un proceso que hay veces le va a sobresalir el síndrome de Naamán, el leproso y orgulloso. Porque las personas orgullosas quieren utilizar su propio método de sanidad. Vean a Naamán. Naamán dice, ajá, ¿dónde está la cura? Allá en mi nación hay un profeta de Dios, él te puede curar. Ok, está bien, entonces yo voy para allá. Pero vean qué hace Naamán. Quiero que recuerden, la muchacha dijo, si tú vas y le ruegas, él te puede curar. Pero ahora vean a Naamán. Naamán lleva cartas para el rey. Naamán lleva 10 talentos de plata, lleva 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Será que la muchacha le dijo, sabes qué, Naamán? Antes de llegar tenés que llevar 6,000 piezas de oro, tienes que llevar contigo talentos de plata, tienes que llevar cartas del rey donde digan que tú no eres cualquier persona, tú eres el gran general de Asiria, tienes que llevar vestido. ¿Eso dijo la muchacha? No, la muchacha dijo, ve y ruégale al varón de Dios, él te puede curar. Las personas que son orgullosas como Naamán dice, ajá, entonces ¿en Cristo hay solución? Sí, en Cristo hay solución. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que llevar? A ver, contame, a ver, ajá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque he escuchado que ahí en esa iglesia, pues, no es de gratis, hay que llevar. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué es? Mi hermano, mi hermana, la salvación no se compra. La salvación es gratuita. Dios no te pide que lleves todo lo que has conseguido. No. El Señor no espera que tú seas pleno en la vida para que así vengas a Él y luego Él te sane. No. Este es otro mal paso que muchas personas dan. Creen que la salvación se compra. La salvación no se compra. Es gratuita. Escuchen al apóstol Pablo. Él lo dice mejor. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, la salvación no te cuesta absolutamente nada material. Cristo no está interesado en lo que tú tienes alrededor, tus títulos, tus propiedades. Cristo no quiere eso. Cristo quiere tu corazón. Es tu corazón lo que Dios quiere. Por eso la muchacha le dijo a Naamán, ve y ruégale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir y rogarle a Jesús. Jesús, hasta hoy me he dado cuenta que tengo un carácter tan terrible. Parezco el Alcacércer. No me pueden salpicar porque fervezco. Señor, no me pueden decir A porque digo Z. Señor, hasta ahora me he dado cuenta que solo no he podido salir de tal vicio. Hasta hoy me doy cuenta que estoy mal. No me estoy dando cuenta, pero estoy dañando a mi familia. Soy un mal ejemplo para mis hijos. Señor, mi juventud, no me doy cuenta, pero lo estoy malogrando con las malas amistades que tengo. Padre, solo no puedo. Lo he intentado una y otra vez, pero solo no puedo. Esto es lo que Dios ocupa. Que tú te postres ante Él para que Él te levante hasta lo sumo. Esto es lo que Dios desea.
La salvación, la transformación, el cambio total no se compra, es gratis, pero le costó todo el cielo a nuestro Padre Celestial. Cristo Jesús pagó todo, es gratis, pero a Jesús le costó todo. Y es por eso que cuando tú comprendes que la salvación le costó a Cristo, tú amas a Cristo. Es ahí donde lo que se cantó ahora a través de esta hermana, unas letras muy lindas, aunque te llamen loco, aunque te llamen loca, tú sabes en quién has creído. Amén. Mi hermano, mi hermana, la salvación es gratuita. Está a disposición de todas las personas. Naamán, en su método propio de curación, ¿qué otra cosa hizo? Primero iba con oro, con plata, con vestidos, con cartas, con credenciales, con títulos. Eso no, Dios no le interesa eso, le interesaba su voluntad. Ahora, el otro error de Naamán es que no va a la persona que le dijo la muchacha. La palabra de Dios dice que la muchacha le dijo, ve al profeta que está en Israel. Naamán se fue al rey. Llegó al rey y le dio las cartas. Le dio al rey y le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí vengo para que me cures. Este es otro problema. Lo mencioné anteriormente, ahora lo vuelvo a mencionar. Tú puedes ir donde quieras y vas a ver que no vas a ser sano completamente. Mi hermano, podrás ir a un médico, a un psicólogo, a un terapeuta, a un lugar donde te tengan con AA, si has tantos. Mi hermano, no se puede. Y te lo está diciendo alguien que lo vivió. No son palabras, es mi testimonio. Yo también fui en algún momento alguien que dijo, este año voy a cambiar. Este año seré diferente. Y pasaba un mes, y sí, me mantenía bien firme. Pasaba 2 meses, y ahí estaba, sí, seguía manteniendo firme. Pasaba 3 meses, y entonces yo decía, pude vencer esta tentación, sí pude. Pero lo que menos me esperaba, caía con otra cosa. No se puede solo. Solo Cristo Jesús tiene el poder de cambiar tu mente y hacer que aquello que antes amabas y te hacía daño, ahora lo detestes. Y te intereses por las cosas que Dios sabe que son un bien para ti. Solo Cristo puede hacer eso. Solamente Él. Hermanos, por eso, si hoy, hasta hoy, has acudido a un amigo, a una amiga, has acudido a cualquier tipo de personas para poder curarte de aquello que tú sabes que te hace daño y le hace daño a otras personas, hoy te digo, en el nombre del Señor, no lo hagas. No sigas el ejemplo de Naamán. Eso es orgullo. Eres leproso espiritual y además eres orgulloso, al igual que Naamán. No, así no es. Hay que dar otros pasos y ese no es. ¿Cuáles son esos otros pasos? Mira, este es el método de Dios. Juan capítulo 14, verso 6. El Señor nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Solo Jesús, solo Él puede darnos descanso. Solo en Él hay cura para esa lepra. Es allí, hermano, es allí, hermana, donde ves que de repente aquella persona que era un mentiroso ahora habla con verdad. Es allí donde esto trasciende de una manera que hay veces tú te sorprendes. Porque cuando te ven dicen, tú eres cristiano, pero tú ni siquiera has hablado. Ni siquiera hablas. Solamente te vieron y te dicen, tú eres cristiano. Ven el cambio en ti. Ese cambio contagia. Ese cambio llama. Ese cambio transforma. Es ahí donde aquel que tomaba ya no toma, el que miente ya no miente. Es ahí donde la transformación se va dando. ¿Cuándo? Cuando acudimos a Jesús. Mi hermano, mi hermana, en este proceso no es solamente venir y acudir a Él. Hay procesos que Dios ha establecido.
Sí, querido hermano, sí, querida hermana, en la vida cristiana, en el cambio total que Dios quiere obrar para nosotros, hay procesos. Hay que ir a Jesús, hay que aceptarlo, pero no basta con aceptarlo verbalmente. Hay que hacerlo públicamente. Y eso, hasta cierto punto, nos rompe el ego, ese ego espiritual. Le sucedió a Naamán. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el profeta dijo, veo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se está rasgando el vestido del rey? Mándamelo a mí, que venga a mí. Le vamos a enseñar que aquí hay Dios. Ok, Naamán llegó. Y cuando llega le dice con un mensajero, ¿sabes qué? Dice el varón de Dios que vayas al Jordán, a ese río que está ahí, allí, y que te zambullas 7 veces. ¿Qué dijo Naamán? ¿Qué? Pero si los ríos de Damasco son más lindos que ese río todo ahí asqueroso, todo sucio, y literalmente es así el Jordán. El Jordán no tiene aguas cristalinas. Y entonces nada más dice, yo me voy a ir a zambullir. No, yo quería que el varón de Dios saliera, me diera la mano. Ajá, sí, general, claro que sí, espérate, voy a orar por ti. Y ya, eres sano. No, el varón de Dios le dice, tienes que ir y tienes que zambullirte 7 veces ahí. Y dice, no, ¿cómo es posible? Yo el gran Naamán, yo me voy a ir a meter a ese río. No. Pero bendito sea el Señor, que Dios, por más que alguien se resista a la salvación, Dios siempre tiene personas allí para que te ayuden en este proceso. Y es ahí que hasta los mismos sirvientes de Naamán le dicen, Señor, pero si te hubiese dicho que fueras ahí a pelear contra aquel ejército, no irías. Y si te hubiera dicho que fueras ido a matar a un león, no irías. Y si te hubiera dicho que trajeras más plata, no lo hubieses traído. ¿Por qué no puedes ir a zambullirte 7 veces en ese río? Siempre hay personas que te van a ayudar a razonar. Incluso hasta tus mismos compañeros que te acompañan al mal. Porque el Espíritu de Dios siempre se mueve por corazones que Dios necesita salvar. Hasta las mismas personas que van por ese mismo mal camino te van a decir, es tiempo de cambiar. Estamos haciendo mal. Escucha, estate atento a la voz de Dios porque te está hablando. Incluso de ese mal grupo que estás. Y ahí es hora de actuar, porque Dios te llama. Él desea salvarte. Él desea limpiarte. Naamán, nos dice la palabra de Dios, que se tuvo que zambullir. Pero antes de zambullirse, yo quiero explicarle por qué es que el profeta lo mandó a bañarse ahí. ¿Cuántas veces? 7. Mis hermanos, fue algo muy denigrante para él. Porque en la escuela de teología tenemos varios catedráticos que han ido ahí. Incluso a mí en algún momento uno de ellos me enseñó las aguas del Jordán. Café, hermano. Café. Y lodoso nos contó. Tú sabes, ahí Naamán se zambulle. ¿Cómo salía ahí? Chocolate salía el pobre Naamán. ¿Qué estaba Dios trabajando en él? Su ego, su orgullo. Mi hermano, pero esto de mandarlo a zambullir, esto de mandarlo ahí tiene mucho significado. Porque en otra ocasión, y ya no es Naamán, ya no es Eliseo, ahora es Pedro. Pedro viene y predica con poder que Cristo es el Mesías. Y le dice a esa multitud que los escuchaba, ustedes fueron los que decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces esas personas se dieron cuenta que en realidad aquel que decían crucifíquenle era el Mesías. Y compungidos de corazón se acercaron a Pedro y le dijeron entonces lo que leemos ahí. Varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Pedro le dijo lo siguiente, arrepiéntanse y zambúllanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Es que cuando Naamán le dice, cuando Eliseo le dice a Naamán, vete a zambullir ahí, no era simplemente ir a meterse, no, eso es algo simbólico.
Naamán, tú tienes que comprender que aquí en Israel existe el Dios verdadero y en sus aguas tú serás transformado. Ahora Pedro viene y le dice a esas personas, ustedes quieren salvación, ok, arrepiéntanse, bautícense y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Es aquí donde quería llegar. Mi hermano, mi hermana, el proceso es aceptar a Cristo. Pero Jesús nos dio ejemplo. Él, siendo el creador del cielo y la tierra, de todo lo que existe, fue bautizado. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para darnos ejemplo de cuál es el proceso de la salvación. Y cuando uno se bautiza, recibe algo que no lo compras con oro, no lo compras con plata, no lo compras con colones, ni con dólares, ni con bitcoins, ni con nada. Es el don de Dios, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el quien te da el poder de vencer al pecado. Es Él el que moldeó a cada discípulo que Jesús escogió. ¿O recuerdas, antes de que el Espíritu Santo descendiera en el Pentecostés, cuál era la actitud de Pedro? Orgulloso. Él primero hablaba, él primero quería sobresalir. ¿Cuál era la actitud de Juan? ¿Cuál era la actitud de Santiago? Quería ser los primeros, en las primeras bancas quería estar en ellos. ¿Cuál era la actitud de Zaqueo? Me están hablando de Jesús, yo ni siquiera lo he visto. Cuando yo lo vea, cuando yo meta mis manos en sus dedos ahí, en donde le pasó, entonces voy a creer. ¿Cuál era esa actitud? Igual que la que tenemos nosotros, incrédulos, peleones, sin poder vencer el pecado. Pero cuando recibes el don del Espíritu Santo, entonces el pecado es hecho aparte. Entonces los frutos del Espíritu se ven. Sin darte cuenta, en tu hogar, donde había odio y pleito, ahora hay amor. Donde todo era amargura, ahora hay gozo. Donde parecía que era un cuarto de guerra, ahora hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay lepra, mi hermano. No hay lepra. ¿Cuándo recibes esto? Cuando eres bautizado. Aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Pero necesitas dar el otro paso. El otro paso es declarar públicamente, Naamán enfrente de aquellas personas que estaban con él. ¿Tú sabes qué pensaba Naamán? Estos mis súbditos van a ir a contar todo esto a Siria. Van a decir que yo me bañé en ese charco. Y mi fama, y yo que soy el general, y yo que aquí. Algo parecido pasa en el bautismo. Sucede. Siempre hay. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a hablar de mí ahora mis amigos? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposa? Mi hermano, es que la salvación es personal. La cura es personal. Tú necesitas ser sanado, tú necesitas ser salvo, tú necesitas ser salva. Tú eres el que necesita ese cambio. Y cuando tú hayas dado ese paso, mi hermano, te lo digo, te van a seguir. Tu familia te va a seguir, tus hermanos te van a seguir. Tú serás esa luz en medio de esa oscuridad. Hay que dar ese paso. Mis hermanos, el que Naamán se metió en esas aguas tenía mucho más ese significado en cuanto a lo que Jesús dijo. Cuando tú lees Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No basta con decir yo creo en Jesús, hay que bautizarse. Porque cuando te bautizas en Cristo, sellas tu vida para salvación. Mi hermano, es que esto es como el matrimonio. Lo voy a poner así para que sea comprendido un poco más allá. Es que necesito bautizarme. Tengo que bautizarme. Sí, hay que bautizarse. Esto es como que empieces a noviar con alguien y esa persona te dice, ¿me amas? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Y tú le digas, no, es que déjame pensarlo, estamos bien así. No, pero tú me amas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el problema? Es que vamos a esperar que pase el tiempo. ¿Te ama esa persona? No te ama. Igual es con Cristo. Con Cristo es comprometerte. Y ese compromiso empieza aquí. Empieza cuando, como Naamán,
tiene que ser reconocido. Yo acepto al Señor y me voy a meter allí. No importa lo que digan. No importa que digan que acepté al Señor, ahora me digan loco. Loco por Cristo y gloria sea su nombre. Así sea. Mi hermano, y es así como sellas tu vida para salvación. ¿Y saben qué? Naamán, el orgulloso, el leproso, dijo, yo acepto a Jehová como mi Dios. Y se fue. Dice la palabra de Dios que se zambulló las 7 veces. Salió de ahí y cuando salió, su piel estaba como la de un bebé. Y se dio cuenta que fue sano. Y de una dejó el orgullo, de una dejó todos sus títulos y se fue a reconocer ante el varón de Dios que en Israel estaba el verdadero Dios. Mi hermano, mi hermana, aquí donde Jesús nos muestra su amor, aquí donde 2 o 3 se congregan en su nombre, aquí está la cura para tu mal. Es aquí. Mi hermano, mi hermana, Naamán aceptó el proceso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque en ti hay curación. En ti, Señor, hay sanidad. Tú eres la solución a nuestros problemas. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Acá, Señor, tus hijos se han puesto en pie, sabiendo que necesitan de ti, no solo ellos, sino aquellos que ellos conocen. Aquí hay, Señor, hermanos pidiendo por sus conocidos, por sus amigos, por sus familiares. Hay madres pidiendo por sus hijos. Señor, aquí hay también esposos, esposas pidiendo por su cónyuge, Señor. Te ruego, oh Padre, que aquel poder que transforma vidas desde antes que existiéramos, lo siga haciendo en esos corazones. Ruego, Señor, que utilices los métodos que tengas que utilizar, pero que no permitas que esa alma preciosa se pierda. Por favor, Señor, obra con poder en él, según tu voluntad. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero no permitas que estas almas preciosas se pierdan. Séllalos para salvación. Tráelos, Señor, según tu instrumento escogido. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.